Buenas noches, mi nombre es Santiago Sánchez, profesor de Historia y Política de la Educación Argentina. Conmigo van a ver esta materia de dictado anual. Este es apenas un video de presentación general de cómo vamos a trabajar dentro de las circunstancias que todos conocemos. Les cuento grosso modo sobre qué trata esta materia. Veremos una temática más bien específica, que es la educación argentina, cómo se originó nuestro sistema educativo, nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros institutos, a la par del nacimiento y la evolución de nuestro país como nueva nación a partir del año 1810. Digamos que esta materia tiene una doble faz. Por un lado, lo más específico, que es lo pedagógico, lo educativo, la evolución en el tiempo en nuestro país. Y por el otro lado, el contexto histórico, la historia argentina en sí misma, que explica y que marca esta evolución de lo pedagógico en la Argentina. Dicho esto, y teniendo en cuenta las dificultades que todos conocemos relativas a la enseñanza y el aprendizaje de la historia en la escuela primaria y en la escuela secundaria, lo poco y lo mal que suele darse esta asignatura, vamos a hacer especial hincapié en repasar todo aquello que se supone ustedes vieron, cuestiones básicas, elementales de historia argentina, que ustedes vieron ya en la primaria y en la secundaria, de modo tal de tener bien claro el contexto general, el marco espacio-temporal en el cual nace y se desarrolla nuestro sistema educativo, los pensadores, los forjadores de esta educación, las personalidades, los procesos que permitieron el surgimiento, el desarrollo de nuestro país como nuevo país a partir de 1810 y el rol fundamental que jugó en esta instancia nuestro sistema educativo, que nace a la par que nace en nuestro país en 1810. Apenas se desata la Revolución de Mayo, poco después ya comienzan a fundarse las primeras escuelas públicas, que van a ser un vehículo de transmisión de la nacionalidad, del patriotismo en forja, de la ideología nacional, y un vehículo también de modernización del país, que es un país, podríamos decir, en 1810 y en décadas posteriores, durante buena parte del siglo XIX, un país materialmente atrasado, con una mayoría de población analfabeta, falto de infraestructura, de población, con ciudades pequeñas, una población escasa y dispersa en un territorio inmenso, y donde el país que acaba de nacer como tal, que hace poco, apenas el 24 de mayo de 1810, hasta el 24 de mayo de 1810 fue este territorio una colonia española, y a partir del 25 de mayo de 1810 se convirtió en una entidad soberana, en un país independiente, y debió crearse todo desde cero, podríamos decir, tanto en la infraestructura material como en lo que tiene que ver con lo inmaterial, lo ideológico, y aquí la educación juega un rol preponderante. Vamos a ver todas estas cuestiones, comenzando con las invasiones inglesas de 1806-1807, que son inmediatamente previas al estallido de la Revolución de 1810, que anticipan y preparan el terreno para que en Buenos Aires se desate un proceso revolucionario, el cual nos va a permitir romper los vínculos políticos y luego culturales, incluso con la madre patria española. Vamos a repasar estos momentos clave, los diferentes procesos y acontecimientos y personajes de nuestra historia,
y cómo la educación se va imbricando con este acontecer, este devenir histórico nacional. En lo que hace a la aprobación, promoción de la materia, normalmente como nuestro horario es acotado y los contenidos son muchísimos y nunca se puede dar todo, en verdad esta materia debiera dictarse todos los jueves de 21:30 a 23:30, 2 horas reloj, 3 horas cátedra, materia anual de muchísimos contenidos, de bastante complejidad. Como habitualmente el instituto cierra a las 22:30, es solamente una hora de reloj, de 21:30 a 22:30 todos los jueves, es cuando podemos dar clase, pero siempre se pierden clases, como la estamos padeciendo ahora también, digamos, por diferentes motivos. Entonces ya estamos acostumbrados ya estoy acostumbrado en esta asignatura, este es el tercer año consecutivo que la dicto, y las herramientas virtuales como para ir subsanando esa escasez de tiempo y esa demasía, ese exceso de contenidos, digamos que ya las hemos estado manejando, seleccionando ciertos contenidos, maximizando el tiempo y haciendo algunas cosas por vía virtual. Entonces, en ese sentido no van a cambiar tanto las circunstancias. Los textos que ustedes van a recibir están todos digitalizados. Hay un listado, un programa que voy a incluir en el aula virtual, obviamente. El año pasado y el anteaño hicimos algo que vamos a repetir en este 2020, 2 parciales domiciliarios escritos, uno en el primer cuatrimestre, al finalizar el mismo, otro al finalizar el segundo cuatrimestre, a entregar en agosto y en noviembre respectivamente, para regularizar o para promover la materia con obviamente un promedio mínimo de 8. En ese caso, si ustedes sacan 8, 9 o 10 de promedio en ambos parciales domiciliarios, obtendrían el pasaje o la posibilidad de un coloquio final integrador, un examen oral individual, que en caso de obtener 8 o más, un promedio 8, entre los parciales escritos, los ambos, y el examen final integrador, el coloquio final integrador, si ustedes alcanzan 8, 9 o 10 de promedio general, entonces promueven la materia y no tienen que ir a la mesa de examen, lo que ustedes ya conocen. Y si no, regularizan la materia. Obviamente que cuando pase esta cuarentena va a haber una instancia oral presencial, digamos, tiene que producirse, ya sea en el coloquio citado que les acabo de mencionar, o ya sea en la mesa de examen correspondiente. Veremos cómo esto evoluciona, porque está todo muy incierto. Por lo pronto les voy como ya les mencioné, a subir el programa de la materia, un texto, un libro en PDF, que es la breve historia de la República Argentina, breve historia de la Argentina, de José Luis Romero, un libro que se consigue fácilmente en la web o en las librerías, incluso librerías de usado a bajo precio. Vamos a ir estudiando los primeros capítulos, ya después les voy a indicar cuáles. Va a ser lo primero que veamos, digamos. Vamos a hablar de la Argentina a comienzos del siglo XIX. Las primeras clases para, a posteriori, empezar a ver algunos personajes importantes como Domingo Faustino Sarmiento, como Alberdi, que son la generación del 37, sus integrantes, estos intelectuales y políticos que van a ir delineando, moldeando el sistema educativo argentino y el proyecto de país en general. Pero no se preocupen porque ya van a ir recibiendo la información. Vamos a tratar de combinar clases grabadas como esta con alguna que otra videoconferencia y consignas o indicaciones escritas. Ustedes pueden utilizar el foro, digamos, el muro desde ya, o enviarme mensajes personales.
Así que me despido por el momento y seguimos en contacto.